Perú sufrió un terremoto de 7,5 grados en la escala de Richter, dejando 4 heridos y 867 damnificados. El terremoto ocurrido en la madrugada de este domingo dejó de momento 220 viviendas afectadas, de ellas 75 completamente destruidas, además de 7 iglesias y 3 establecimientos de salud. El presidente de Perú, Pedro Castillo, viajó al municipio de La Jalca, en la región de Amazonas, que parece ser la población más afectada, con numerosas construcciones derruidas, entre ellas la torre del campanario de la iglesia de Jalca Grande, un edificio de la época colonial. Hola, somos estudiantes de obstetricia de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica y hoy les hablaremos sobre un tema muy importante, la gestión de riesgos y desastres. El Perú es un país lleno de paisajes increíbles, pero también de desafíos. Los terremotos, las inundaciones, huaicos o incendios forman parte de nuestra historia y nos recuerdan una gran verdad. No podemos evitar los desastres naturales, pero sí podemos prevenir sus consecuencias. Por eso nació la gestión del riesgo de desastres, una herramienta que busca proteger vidas, cuidar nuestro entorno y construir comunidades más seguras. Con la ley número 29664 se creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, conocido como SINAGER, para unir a todas las instituciones del Estado y a la ciudadanía en una misma misión: prevenir antes que lamentar. A través del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, que reafirma su compromiso con un desarrollo sostenible y resiliente, donde la prevención, la preparación y la solidaridad son claves para poder enfrentar cualquier emergencia. En este video conocerás cómo funciona el SINAGER, el Plan AGER, cuáles son sus objetivos y por qué es tan importante fomentar una cultura de prevención. Porque cuando entendemos el riesgo, podemos salvar vidas. Antecedentes generales. En primer lugar nos preguntamos, ¿qué es la gestión del riesgo de desastres? La gestión del riesgo de desastres es un proceso social cuyo fin es la prevención, reducción y control permanente de los factores de riesgo de desastres en la sociedad. Esto incluye la preparación y respuesta ante situaciones de desastre, así como la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas. Para entender cómo se organiza la GRD en el Perú, es fundamental conocer la base legal que la sustenta. Ley número 29664, Ley del Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres. Este crea y regula el SINAGER, Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que establece los alineamientos y prioridades para la GRD en el país. Normas técnicas y sectoriales específicas para diferentes aspectos de la GRD, como la gestión de peligros, la evaluación de riesgos, la preparación y respuesta, entre otros. Y en 1972 se crea el Sistema Nacional de Defensa Civil, SINDEC. Para comprender la importancia de la GRD, analicemos un evento trágico que cambió la historia del Perú, el terremoto de Ancash de 1970. El 31 de mayo de 1970, un terremoto de magnitud 7.9 sacudió la región de Ancash, en el norte del Perú. El sismo provocó un alud de nieve y lodo que sepultó la ciudad de Yungay y causó daños devastadores en otras ciudades y pueblos de la región. Se estima que más de 60.000 personas perdieron la vida en el terremoto de Ancash, convirtiéndolo en uno de los desastres naturales más mortíferos de la historia del Perú. La tragedia dejó una profunda cicatriz en la memoria colectiva del país. Este terremoto marcó un punto de inflexión en la forma en que el Perú aborda la gestión de riesgo de desastres. A partir de esta tragedia, el gobierno peruano implantó políticas y programas para fortalecer la defensa civil y la atención de desastres. Se crearon instituciones y se promovió la capacitación de la población en temas de prevención y respuesta ante emergencias. Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, SINAGER. Concepto. El SINAGER es un sistema interinstitucional, sinérgico y descentralizado, que integra las entidades públicas, privadas y en la sociedad civil del Perú, con el fin de identificar, reducir y manejar los riesgos de desastres que afectan a la población, sus medios de vida y el ambiente. Su propósito principal es proteger la vida y el patrimonio de las personas, así como el desarrollo sostenible del país. Base legal. Ley número 29664, ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres SINAGER, promulgada el 19 de febrero de 2011. Decreto Supremo número 048-2011-PCM, reglamento de la ley número 29664. Otras normas complementarias es el Decreto Supremo número 064-2014, PCM, modificaciones al reglamento. El Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, PLANAGER,
2014-2021 y su actualización. Sus funciones principales: el SINAGER cumple las siguientes funciones generales: formular y coordinar y supervisar la Política Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, promover la incorporación del enfoque de gestión de riesgos en el planes de desarrollo, inversión pública y ordenamiento territorial. También fortalecer las capacidades de las instituciones y gobiernos de gestión de riesgo. Promover la investigación, educación y cultura de prevención. Coordinar acciones y preparación, respuestas y rehabilitación ante emergencias y desastres. Y por último, garantizar la articulación entre los 3 niveles de gobierno: nacional, regional y local, y los sectores públicos y privados. Sus objetivos: en sí el SINAGER busca reducir la vulnerabilidad de las personas y sus bienes frente a amenazas naturales o antrópicas. También busca evitar o minimizar los daños que pueden generar los desastres. Asegurar una respuesta rápida, eficaz y coordinada ante emergencias. También busca fomentar la recuperación, sostenibilidad de las zonas afectadas. También busca promover la cultura de prevención y resiliencia en la sociedad peruana. Un ejemplo práctico sería de que durante el fenómeno del niño de 2017, el SINAGER coordinó acciones ante el COEN. ¿Qué es el COEN? El COEN es el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. También coordinó acciones con INDECI, también con los gobiernos regionales y locales, así como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para realizar evacuaciones, entrega de ayuda humanitaria, rehabilitación de vías y reconstrucción de viviendas afectadas. Otro ejemplo también podríamos decir de erupción del volcán Ubinas, región Moquegua 2019. Durante la erupción del volcán Ubinas en 2019, el SINAGER activó el sistema de alertas temprana y coordinó la respuesta nacional a través del COEN, como había dicho, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. El INDECI y el Gobierno Regional de Moquegua trabajaron junto a los municipios locales, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para evacuar a cientos de familias afectadas por la caída de cenizas, para distribuir ayuda humanitaria como alimentos, agua y carpas. CENEPRED es el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres. Es un organismo público ejecutor con calidad de pliego presupuestal adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros. El CENEPRED forma parte de la Ley 29664, ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, SINAGER. Funciones del CENEPRED: convocar por disposición del Presidente de la República al Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Proponer al Presidente de la República la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para su aprobación mediante decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, así como conducir, supervisar y fiscalizar el adecuado funcionamiento del SINAGER. Desarrollar, coordinar y facilitar la formulación y ejecución del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres junto con los programas y estrategias necesarias para cada proceso, así como supervisar su adecuada implementación sobre la base de las competencias y responsabilidades que le establecen la ley y los reglamentos respectivos. Integrar los esfuerzos públicos, privados y comunitarios para garantizar un manejo oportuno y eficiente de todos los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos que sean indispensables para los procesos. Velar por el cumplimiento de las políticas e instrumentos de la gestión del riesgo de desastres. Desarrollar acciones y establecer mecanismos específicos y permanentes de coordinación que aseguren una adecuada articulación de las funciones del CENEPRED y del INDECI. Aprobar directivas y lineamientos en los ámbitos relacionados con la gestión del riesgo de desastres con la opinión favorable previa del CENEPRED y del INDECI según corresponda. Coordinar con las entidades públicas para que emitan y velen por el cumplimiento de la normativa relacionada con el uso y ocupación del territorio, las normas de edificación y demás regulaciones vinculadas al desarrollo, considerando la gestión del riesgo de desastres. Organizar, administrar y mantener actualizado el Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres generado por los organismos públicos técnicos científicos relacionados con la gestión del riesgo de desastres, coordinando para tal fin con los órganos y entidades públicas que correspondan. Su objetivo del CENEPRED es coordinar la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, estimar, prevenir y reducir los riesgos y fortalecer las capacidades de las entidades para gestionar desastres. Ejemplos: realizar estudios y análisis de peligros y vulnerabilidades para promover políticas de prevención.
Desarrollar guías, manuales y normativas técnicas para prevenir nuevos riesgos y reducir los existentes. Evaluar el avance de la gestión de riesgos de desastres y proponer mejoras. Brindar asistencia técnica al gobierno nacional, gobiernos regionales y locales para la planificación y la gestión de riesgos. Operar el sistema de información para la gestión del riesgo de desastres SIGRID para facilitar la toma de decisiones. Establecer indicadores para la gestión prospectiva y correctiva del riesgo. Y realizar monitoreo, seguimiento y evaluación de la gestión del riesgo. Planager 2022 al 2030. Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. El objetivo del Planager es reducir la vulnerabilidad de la población y los daños potenciales ante los desastres, fortaleciendo la prevención, reducción de riesgo, preparación, respuesta y recuperación frente a emergencias causadas por fenómenos naturales o antrópicos. En otras palabras, este plan orienta las acciones del Estado peruano a nivel nacional, regional y local, para así proteger la vida, el ambiente, el patrimonio frente a los peligros naturales, como los sismos, inundaciones, huaicos, y los provocados por el ser humano, como la contaminación e incendios industriales. Base legal. Número 1. Ley número 29.664. Ley de SINAGER. Este nos dice que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y establece la GRD como responsabilidad del Estado. 2. Decreto Supremo. Del número 048 del año 2011, la PCM aprueba el reglamento de la Ley de 29.664 y precisa cómo funciona el SINAGER. 3. Decreto Supremo. El número 038 al 2021, la PCM aprueba la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres al 2050, que orienta las acciones a largo plazo en GRD. 4. El Decreto Supremo del número 115 al 2022, la PCM aprueba el Planager 2022 al 2030, lo que esto convierte el plan oficial y obligatorio para todo el país. La Constitución Política del Perú, nos dice que sustenta la protección de la vida y la seguridad y la obligación del Estado frente a los desastres. Las funciones del Planager de 2022 a 2030 es orientar la gestión de riesgo de desastres en los planes políticas y presupuestos de todos los niveles de gobierno. Establecer lo que el país pueda lograr en reducir los riesgos y fortalecer su respuesta ante los desastres. Promover el trabajo conjunto entre los ministerios, regiones, municipios y entidades especializadas. Impulsar una capacitación, profesionalización y mejora de equipos técnicos y autoridades. Indicar acciones para disminuir esa vulnerabilidad y controlar los factores de riesgos en los territorios. Objetivos del Planager 2022 al 2030. Los riesgos existentes debemos reducir en las poblaciones, en las infraestructuras y actividades económicas. Evitar la creación de nuevos riesgos mediante un desarrollo seguro y ordenado. Poder fortalecer una preparación y respuestas ante la emergencia y los desastres que puedan ocurrir. Asegurar una recuperación y reconstrucción resiliente después de los desastres. La prevención y preparación ante desastres. Estas son fácil interconectadas dentro del ciclo de la gestión de riesgo de desastres. La prevención de desastres consiste en el conjunto de medidas y acciones que se toman con el objetivo de evitar por completo que un fenómeno amenazante se convierta en un desastre o reducir significativamente la vulnerabilidad ante una amenaza, disminuyendo así el riesgo. Es una acción de largo plazo que busca atacar las causas del riesgo. La preparación ante desastres son las actividades de mecanismos diseñados y desarrollados de antemano para facilitar una respuesta rápida, efectiva y coordinada cuando un evento adverso es inminente o ha ocurrido. Esta busca aumentar la capacidad de respuesta de la población y las instituciones. El objetivo de la prevención es eliminar o reducir las condiciones de riesgos existentes y prevenir la generación de las nuevas condiciones de riesgo. El objetivo de la preparación es fortalecer la capacidad de respuestas y recuperación de la sociedad para actuar eficazmente al momento del impacto y minimizar sus efectos. Algunos ejemplos de prevención. Las inundaciones. Aquí la acción de prevención es prohibir y controlar la construcción de viviendas y riberas de ríos o zonas históricamente inundadas, hacer limpiezas y mantenimiento regular de los drenajes y canales. Otro ejemplo es en los sismos y terremotos. Aquí la acción de prevención es la aplicación estricta de códigos de construcción sismoresistentes en nuevas edificaciones. Otro serían los incendios forestales.
Aquí la acción de prevención es la creación y mantenimiento de los cortafuegos en las zonas boscosas. Algunos ejemplos de preparación sería armar una mochila de emergencia o kit de vida con alimentos no perecibles, agua, botiquín y documentos importantes. En el ámbito institucional sería la instalación y difusión de sistemas de alerta temprana como sirenas o mensajes para tsunamis o huracanes. En el ámbito operacional, su acción de preparación sería identificar y señalizar rutas de evacuación y zonas de seguridad o puntos de encuentro. El SINAGER, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, es fundamental porque permite que el país gestione de manera ordenada y efectiva los riesgos de desastres. Su importancia radica en que coordina a todas las instituciones, gobiernos, sectores, organizaciones y población para trabajar juntos en la prevención, preparación, respuesta y recuperación ante eventos peligrosos como sismos, inundaciones o incendios. Gracias a este sistema se protegen vidas, se reducen daños materiales y se asegura que la atención a las emergencias sea más rápida y organizada. Además, fomenta una cultura de prevención mediante educación, simulacros y planes de emergencia. También contribuye a la rehabilitación, reconstrucción de las zonas afectadas, disminuyendo el impacto económico y social que dejan los desastres. Aquí tenemos algunos casos donde actúa SINAGER o sus organizaciones vinculadas. Ejemplo, caso 1. Lluvias intensas en Huánuco, febrero 2025. El Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, que conforma parte del SINAGER, informó que en 15 distritos de las provincias de Huánuco, Humalái y Ambo se produjeron inundaciones por el desbordo del río Huallaga. Las autoridades locales junto con INDECI coordinaron la limpieza de predios, vías con motobombas y maquinaria y la entrega de bienes de ayuda humanitaria. Se evaluaron los daños en los distritos de Pilcomarca y Amarilis y se gestionó el envío de 70 toneladas de bienes de ayuda humanitaria. Caso 2. Emergencias por lluvias intensas a nivel nacional 2025-2024. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COEN, dependiente de INDECI, reportó que entre diciembre y marzo se registraron más de 3.600 emergencias causadas directamente por las lluvias intensas en el país. En otro informe se indicaron más de 7.500 emergencias por lluvias entre diciembre y abril con múltiples regiones afectadas, evidenciando una movilización del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. La gestión de riesgo no solo actúa durante una emergencia, sino también antes y después del desastre, garantizando una recuperación ordenada y resiliente de la sociedad. Importancia de la gestión de riesgo de desastres. Protección de la vida y la salud. La gestión de riesgos permite reducir la pérdida de vidas humanas y las lesiones durante emergencias, al promover una cultura de prevención, preparación en la población. Reducción de pérdidas económicas y materiales. Implementar medidas de prevención evita daños graves en infraestructuras, viviendas, servicios públicos y actividades productivas, disminuyendo los costos de reconstrucción. Fortalecimiento de la resiliencia comunitaria. Ayuda a que las comunidades estén mejor preparadas para enfrentar y superar las consecuencias de los desastres, adaptándose a nuevas condiciones sin perder su bienestar. Contribución del desarrollo sostenible. Al integrar la gestión de riesgo en la planificación territorial y en las políticas públicas, se evita que los desastres frenen el desarrollo económico y social de una región o país. Promoción de la educación y la participación ciudadana. Fomenta una conciencia colectiva sobre la importancia de la prevención, involucrando a la población, las instituciones y los gobiernos en la toma de decisiones. Protección del medio ambiente. Reduce los impactos ambientales de los desastres que pueden generar, como la deforestación, la contaminación del agua o pérdida de biodiversidad, protegiendo los ecosistemas. La gestión de riesgo de desastres en el Perú es un proceso esencial debido a la variedad de amenazas que afectan a sus regiones. En nuestra región Ica nos dice que es la región más vulnerable a sismos y sequías. Por eso debemos estar preparados para reducir esos daños y proteger a la población. Nuestra región ha demostrado que cuando existe una organización comunitaria y un trabajo coordinado con las autoridades, es posible enfrentar mejor emergencias como terremotos o los periodos prolongados de escasez hídrica. Del mismo modo, en otras partes de nuestro país enfrentan riesgos distintos. Por ejemplo, en la sierra predominan los deslizamientos y las heladas, y en la selva hay las lluvias intensas y el desborde de los ríos que representan un peligro constante. En conjunto, la gestión de riesgos en el Perú deben orientarse a reducir vulnerabilidades, poder promover una cultura de prevención y asegurar que la población esté preparada para poder de manera eficaz
ante cualquier emergencia responder, ¿no? Y solo así se podrá proteger la vida, el ambiente y el desarrollo sostenible en todas las regiones del país.